Ciudades del país nuevamente se toman las calles. Soy estudiante, yo quiero estudiar para cambiar la sociedad y para luchar. Reclaman un presupuesto adecuado para la educación pública. Hemos salido de nuevo a las calles, esta vez a reclamar el presupuesto para poder que la educación superior funcione. Son 11.3 billones que le deben a las universidades públicas, entre esas nuestra Universidad del Valle. Hay una situación difícil. ¿En qué estado se encuentran las universidades públicas en el país? Sobre ese tema hablaremos este jueves 17 de octubre a las 7:30 de la noche por el canal universitario en Punto Crítico. Tendremos como invitados a dirigentes de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE. No se lo pierda, los esperamos. El siguiente programa es una transmisión en directo. El siguiente programa es familiar, apto para todo público. Los menores de edad deben estar acompañados por un adulto responsable. Canal Universitario presenta. Con el patrocinio de Hotel Posada La Buena Vida, para los amantes de la tranquilidad y la naturaleza. Ubicado en Fusagasugá, a 1 hora de Bogotá, vía Cali. El clima ideal para su descanso, cómodas habitaciones, restaurante gourmet y un envidiable mirador para contemplar el embrujo de la noche. Planes para la familia y empresas. Reservaciones en el teléfono 301-340-5865. Buenas noches, 7:33 de hoy jueves 17 de octubre del año 2013. Bienvenidos a Punto Crítico. Hace pocos minutos la Corte Constitucional le dijo definitivamente a la dirigente política liberal Piedad Córdoba que no puede volver al Congreso de la República. Esto a raíz de que el Alto Tribunal le acaba de negar una acción de tutela a esta ex senadora que pretendía mediante ese mecanismo regresar al Congreso de la República, a raíz pues de que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, la destituyó 18 años de su cargo por presuntos vínculos con las FARC. La senadora Piedad Córdoba ha dicho que entonces acudirá a organismos internacionales para luchar por esta posibilidad de que le retornen su curul en el Senado de la República. Y por otra parte, hace pocos minutos terminó la indagatoria a Santiago Uribe Vélez, el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien la Fiscalía le hace sindicaciones por presuntos vínculos con grupos paramilitares. Recordemos, hace muchos años sonaban los presuntos vínculos del hermano del expresidente Álvaro Uribe con una agrupación denominada Los 12 Apóstoles, un grupo paramilitar que cometió numerosas masacres y asesinatos en la zona de Yarumal, Antioquia. Dos noticias para empezar nuestro programa de hoy, que estará dedicado a las marchas de los estudiantes de las universidades públicas en el país. Bienvenidos a Punto Crítico. Nuevamente los estudiantes de las universidades públicas salen a reclamar presupuesto para la educación. Esta vez volvieron a hacerlo de una manera muy pacífica. Es más, desnudos, para decirle al gobierno que las universidades públicas se están quedando en cueros. Sí, en cueros por la falta de presupuesto que según los cálculos ascienden a los 11 billones de pesos en déficit en todo el país. Los medios, de una manera folclórica, como ya suelen hacerlo, mencionaron la empelotada de los jóvenes, pero no miraron el fondo. Dicen los estudiantes que el gobierno no se está preparando para la paz, fortaleciendo la educación pública, sino que por el contrario, continúa con su obsesión de hacer la guerra y sigue invirtiendo más plata en armas. Con razón, muchos columnistas dicen que el presidente Juan Manuel Santos mantiene improvisando y que así como manda a delegados a conversar con la guerrilla a La Habana, cierra los diálogos con los sectores sociales como estos estudiantes o los campesinos. Salimos a preguntarle a los profesores sobre esta situación. Estamos protestando dentro de la jornada nacional que hay por
una serie de reivindicaciones que ha planteado el movimiento estudiantil, el movimiento profesoral, alrededor de una mayor financiación de la universidad pública, alrededor de garantizar procesos democráticos en las mismas universidades, por cuanto en algunas instituciones hay una serie de paros de los propios profesores, como la Universidad Tecnológica de Pereira. Las marchas estudiantiles se dan en momentos en que la plenaria de la Cámara de Representantes aprobaba el presupuesto de la Nación para el año 2014. El próximo año, 203 billones de pesos gastará el Estado. 42.5 serán para inversión, 42.3 estarán destinados para pagar deudas a los bancos y 114,2 billones serán para gastos de funcionamiento, es decir, para pagar burocracia. De la plata para inversión, como si eso fuera inversión, el mayor porcentaje se va para el fortalecimiento de las fuerzas militares. Por eso los docentes siguen protestando. Hemos salido de nuevo a las calles, esta vez a reclamar el presupuesto para poder que la educación superior funcione. Son 11.3 billones que le deben a las universidades públicas, entre esas nuestra Universidad del Valle. Hay una situación difícil que nos ha llevado a que hoy, de nuevo, la comunidad universitaria salgamos a las calles a reclamar, además a prepararnos para presentar la propuesta de ley de educación superior que hemos construido desde la comunidad universitaria. La educación pública en este momento se encuentra difícil, o sea, las políticas gubernamentales tiran a acabar con la universidad pública desde la misma educación primaria, o sea, la cosa no va muy bien y si la comunidad en general no salimos a la calle, nos va a comer el tigre. Nos va a comer el tigre, dicen los docentes, los profesores y los estudiantes que en estos días están realizando marchas de protestas en todo el país y Cali no ha sido la excepción. Aquí ha habido marchas lideradas por los estudiantes de la Universidad del Valle y lideradas por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE, que es el movimiento que aglutina a todos estos estudiantes en las 32 universidades públicas del país y muchas también privadas. Sobre ese tema, sobre qué está pasando con la educación pública, sobre todo la educación superior en nuestro país, vamos a hablar esta noche. Los estamos invitando a ustedes, amables televidentes, para que se comuniquen con la línea telefónica 330-6721, la extensión 120 y opinen. ¿Apoya el gobierno nacional la educación pública? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a hablar aquí en el estudio con Angie Riascos. Angie, buenas noches. Buenas noches, Raúl. Angie es la representante de los estudiantes en el Consejo Académico de la Universidad del Valle. Con ella vamos a hablar, ella maneja muy bien estas estadísticas de cómo está el déficit de las universidades públicas y qué es lo que está pasando en la educación superior pública en estos momentos. Angie, otra vez, como decían algunos periodistas como desenfocados y perdidos, otra vez salen a protestar porque así. Bueno, esta vez los estudiantes, amarrado al 2011, no salimos a protestar porque sí, y en el 2011 quedó plenamente demostrado con el apoyo de la opinión pública, padres de familia, egresados, que los estudiantes tenían unas razones muy fuertes y esas razones hoy no han cambiado. No han cambiado porque el gobierno de Juan Manuel Santos, su ministra María Fernando Campo, sigue profundizando la crisis universitaria y es que esto inicialmente no se lo inventan los estudiantes. El sistema universitario estatal SUE, donde se recogen los 32 rectores de las 32 universidades públicas, a través de una comisión técnica de los administrativos, es decir, de los vicerrectores que manejan todas las cifras de las universidades, hicieron un informe muy concienzudo de cómo está la universidad pública. ¿Y ese informe qué nos dice? El informe lo que dice es que las universidades mínimamente para seguir funcionando requieren de 11.3 billones de pesos. Porque las universidades a través de mecanismos de autofinanciación, ya sea investigaciones, consultorías, aumento en costos de matrícula, etcétera, ya han puesto casi que 7 billones de pesos. Entonces, estas son cifras que no se ha inventado la MANE, que no se inventa cualquier estudiante, sino que lo da la oficialidad del sistema universitario estatal. Pero ante esto que ha venido pasando con el gobierno y es porque la Mesa Amplia Nacional Estudiantil nos convoca a movilizarnos ampliamente el 16 y 17 de octubre, que hoy ya es el segundo día. Nos convoca debido a que la propuesta del ministro Cárdenas, ministro de Hacienda, y del mismo gobierno nacional en aumentar presupuesto para educación superior pública para el siguiente año, 2014, es simplemente un aumento del 0.05%. O sea, nosotros consideramos que esto es un aumento pírrico proporcionalmente a la situación de déficit que viven las universidades.
0.05%, que a la comunidad caleña, que Eso el no país... es ni 0.1. Ni 0.1. O sea, vamos a presentar las cifras. El gobierno nacional ha dicho que para este año se va a aumentar, o sea, que el presupuesto va a ser, para el 2014, de 3.1 billones de pesos para educación, y eso incluye educación secundaria y educación superior. Para educación superior en total, ¿cuánto es? Para que vamos desglosando la cifra tan grande. Son 2.4 billones. Esos 2.4 billones que incluyen... El incremento. Bueno, ahí ya está el incremento, ¿cierto? Ya está es el total. Sí, el ese es el presupuesto total para la educación superior. 2.4 billones. 2.4. Eso que incluye ya 391 mil millones de pesos que provienen del impuesto CRE, de la tan llamada reforma tributaria. Estos son unos dineros que van a venir solo por 3 años para todas las instituciones de superior públicas. No es solamente para las 32 universidades, no es por ejemplo para la institución universitaria Antonio José Camacho, para Bellas Artes, para el IPC, entran todas, que son más de 80. Entonces, vaya de vida todos esos 391 mil millones de pesos para todas las entidades. A la Universidad del Valle, por ejemplo, le corresponden 5.800 millones de pesos, de todos esos. Pero el Ministerio de Educación ha definido para qué se va a gastar esa platica, porque no ha dicho que va para la base presupuestal, es decir, para gastos en funcionamiento, trabajadores, cómo funcionan los, etcétera. Eso no va para allá. Dice explícitamente, esos dineros que entran por el impuesto CRE van a ir es para inversión. A uno le puede parecer que es muy bueno que se construyan edificios nuevos en las facultades, en las universidades o para renovación en términos tecnológicos. Sin embargo, vienen por una sola vez. Entonces usted construye un edificio y eso necesita trabajadores, necesita un mantenimiento y como le entregaron el dinero por una sola vez, luego usted, universidad, ¿cómo hace para mantener eso? ¿Cierto? Esos son los primeros 391 mil millones de pesos de 2.4 billones. De esos 2.4, 469 mil millones van para el ICETEX, el Instituto de Crédito de Educación que hay aquí en el país. De esos 400 mil millones de pesos, o sea, ya estamos hablando de que están dando mucho dinero para que la gente se endeude y que si quiere estudiar educación superior. De esos 469 mil, 472 mil, o sea, casi que el total son para nuevos créditos, es decir, para que estudiantes nuevos y familias nuevas colombianas se endeuden, porque es que el Estado no le está dando más plata a las universidades en últimas. Y además de eso, ya 300 de reforma tributaria, 400 para el ICETEX, 200 mil millones de pesos más van para ampliación de cobertura. ¿Esto qué quiere decir? El Ministerio de Educación tiene una propuesta o tiene una meta y es que a 2014 el 50% sea de cobertura real. Pero dice, vamos a dar 200 mil millones de pesos para las universidades que se propongan ampliar cobertura. Aquí en la Universidad del Valle se propuso para este semestre ampliar 2.300 nuevos cupos en el sistema de las sedes regionales, a cambio de 5 mil millones de pesos. La pregunta es, ¿estos 2.300 estudiantes van a estar durante 5 años mínimo dentro de la universidad y basta con 5 mil millones de pesos? Evidentemente no. Estos 200 mil dicen, ampliemos cobertura, les damos este dinero por una sola vez, pero no volvemos a recibir más de dinero. Entonces, si sumamos esos 300 más los 400 y esos 200 nos da casi que 1 billón de pesos, no va a la base presupuestal. Si le quitamos ese billón de pesos, ¿cuánto va a quedar realmente para la base presupuestal de las 32 universidades? 1.4. Eso es en últimas lo que le va a entrar realmente a las universidades. ¿Y cómo se va a distribuir ese 1.4? Venga, antes de que usted nos meta más en estas cifras, porque eso se enloquece uno, claro, escuchando que sí, de tanta plata, pero los televidentes, los que nos ven allá en Palmira, en Tuluá, en Buga, en Florida, en Pradera, en el norte del Cauca, en todos los barrios de aquí de Cali, muchos televidentes tienen en sus hogares gente que viene de la secundaria y que aspiran a ingresar a la educación pública superior, en este caso aquí a la Universidad del Valle o a la Universidad Nacional. Con estas cifras que usted me está dando, el mensaje que le estamos diciendo a los televidentes, a los padres de familia que se deben de pellizcar por esta situación, en fin de cuentas, es que para que sus hijos estudien incluso en universidades públicas van a tener que endeudarse. Evidentemente. Los estudiantes, por ejemplo, de posgrados de aquí en la Universidad del Valle pagan mínimo 7.5 salarios mínimos, 4.500.000 pesos. Aquí el posgrado no es público.
es plenamente privado y muchos de esos estudiantes trabajan toda la semana, estudian jueves, viernes y sábado y se endeudan con el ICETEX para poder pagar esa matrícula. Otros estudiantes, por ejemplo, en las condiciones como afrodescendiente o condiciones como indígena, adquieren unos subsidios de sostenimiento y matrícula. Esos subsidios, ha venido diciendo el gobierno, esos créditos, perdón, van a ser del 0%, pero se le va acumulando sus porcentajes, sus intereses para cuando usted salga. Entonces, una de las consignas de la MANE, que a mí me parecía muy interesante en el 2011, era estudia 5 años, endeúdate 5 años y sigue pagando toda la vida. ¿Cuánto se demora una familia colombiana en pagar luego de que su estudiante se ha graduado? Esto va a parecer como a la gente que con ganas de tener vivienda se endeuda con un banco 15 años y paga 3 y 4 veces más caro el valor del crédito. Muy parecido. Permítame, Angie, que tenemos un televidente. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches. Don Carlos, ¿de dónde nos llama? De acá del barrio Miraflores. Miraflores. Es ¿Cuál para es su decir- opinión, don Carlos? Bienvenido. No sobre todo la opinión, es que yo le digo a la niña que la plata que da el gobierno y la Universidad del Valle siempre ha sido una burocracia, así ella lo diga que no. Yo vivía al frente multicentro y me di cuenta de muchas cosas, y es que en la Universidad del Valle tiene los mejores sueldos, las mejores pensiones y los trabajadores, entonces eso es una olla rota igual que el ejército, le meten la plata que le metan, nunca va a haber un suficiente. Eso es todo lo que quería decir. Don Carlos, muchas gracias por comunicarse con Punto Crítico. ¿Usted qué opina de lo que dice don Bueno. Carlos? Dice que aquí en la Universidad del Valle hay mucha burocracia y que todo se está yendo en eso. Al respecto, uno podría incluso pensar que pudiera ser así. Sin embargo, a ese mismo informe que yo me refería del SUE, se plantea que el gobierno ha venido dejando de incurrir en gastos que es su responsabilidad en el pago de salarios de docentes y de trabajadores, e incluso en la concurrencia que por ley debe hacer para las pensiones de los jubilados y pensionados de las distintas universidades públicas del país. ¿Qué le ha tocado hacer a la universidad? Incurrir más en esos gastos. Evidentemente en las universidades uno de los rubros más altos tiene que ver con los salarios tanto de docentes como trabajadores y de pensionados, pero debido a que el Estado ha venido generando una serie de decretos como el decreto 1276, como un aumento en el 2009 de lo que las universidades pagan en concurrencia pensional, y se ha quitado esa responsabilidad. Por tanto, ese mismo dinero que traslada el Estado a las bases presupuestales ha tenido que ir a estos gastos, dejando de tener funciones misionales, como por ejemplo el tema de la docencia, la investigación, la proyección social y el mismo bienestar universitario que requieren los estudiantes para una formación integral. Podríamos decir que trasciende esos elementos burocráticos y que tiene que ver con una esencia mucho más profunda, y es que el Estado se ha quitado esa responsabilidad y las universidades han tenido que incurrir en esos gastos. Pero incurrir en esos gastos no es propio de un ente que se dice autónomo. La verdad, no. No porque, por ejemplo, digamos la universidad como patrón debe concurrir con un 12% para la salud, ¿cierto? 8% para la pensión. Pero el Estado transfiere un dinero que no es suficiente para eso. ¿Qué le toca hacer a la universidad? Entonces la universidad genera consultorías a distintos entes privados o también públicos de la ciudad, del país. Puede también aumentar su oferta en posgrados, que ya dije es una muy buena fuente de financiación, 4.500.000 por un estudiante. Pero en una universidad pública eso es mucho, ¿no? Es muchísimo, porque los estudiantes en pregrado pagan 50.000, 200.000 pesos por un semestre, cuando un estudiante de maestría paga, imagínense, 4.500.000. Aquí hay una propuesta clara, por ejemplo, y eso no se conoce a lo largo y ancho del país, y es que los posgrados en las universidades públicas son privados, porque sirven de fuente de autofinanciación para llenar el huequito que el Estado no está llenando. ¿Y ustedes están de acuerdo con eso? En ningún momento. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Cuál es la propuesta de la MANE? Bueno, la propuesta de la MANE, para que entremos en materia financiera, hemos hablado de gratuidad. Mucha gente no cree que en Colombia sea posible que la educación superior, tanto en pregrado como en posgrado, pueda ser gratuita. Sin embargo, miremos dos ejemplos claros, Argentina y Brasil. El Estado paga hasta el postdoctorado totalmente público. Los estudiantes no tienen que pagar. Y además de esto, un estudiante extranjero puede concursar por una beca en Brasil. Aquí hay muchos estudiantes de la Universidad del Valle que en este momento desarrollan estudios
de posgrado en este país y es el Estado de Brasil quien les da un dinero mensual. ¿Y la gratuidad allá en la educación pública cómo se ha logrado y por qué no la hemos logrado aquí? Bueno, la gratuidad en estos países tiene unas distintas connotaciones, también de orden histórico y de una voluntad política evidente de estos gobiernos. Aquí lo que hemos tenido desde los 90 es, y a propósito de la ley que rige hoy la educación superior, la ley 30 del 92, una clara intención de que el presupuesto no aumenta. ¿Cómo funciona la financiación de la educación superior pública en Colombia? Se dice en el artículo 86 y 87 de la ley 30 del 92 que de acuerdo a la inflación y al índice de precios del consumidor va a aumentar el presupuesto para las universidades. Por ejemplo, si la inflación fue del 1 o 2%, se supondría que en eso aumenta. Y basados en el índice de precios en consumidor, que es un estimado de cuánto podrían subir los alimentos o la canasta básica para el 2014, con eso le dan a las universidades. Y resulta que, por ejemplo, a uno de los papás le dicen, el próximo año el IPC va a subir el 5%, y con base en eso le suben el salario, ¿cierto? Y resulta que no sube el 5, sino el 6%. Y entonces al papá le aumentan un poquito el salario, pero no le sigue alcanzando porque el precio subió más. Lo mismo le pasa a las universidades. El dinero que le dan, que es un estimado, basado en unos precios del consumidor, no en un estudio o en un índice de precios universitarios o de cómo funciona la educación, pues entonces le asignan un dinero y los costos van a ser más altos. Entonces siempre va a estar en que el dinero no le alcanza. Esa es la fórmula que nos dieron desde los 90 y los gobiernos de allá acá no han hecho nada para que eso cambie. Por el contrario, lo que hemos visto con estas cifras que nos dan los vicerrectores y rectores es que se profundiza por el contrario, que han tenido que buscar otras fuentes que le generen recursos propios. Entonces, aquí, ¿qué ha dicho la Mesa Amplia Nacional Estudiantil? Ha dicho, lo primero que necesitamos es gratuidad, pero gratuidad no implica matrícula cero. La gratuidad implica una serie de condiciones para que el estudiante se desarrolle bien en su formación. Un elemento de esos tiene que ver con la asignación del presupuesto. Por ejemplo, hay una discusión muy importante en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil si esa asignación presupuestal se hace a través del Ministerio de Educación o si es del Ministerio de Hacienda, o si se crea un sistema estatal para que a través de ahí se distribuya ese dinero. Y hay unos criterios propuestos por la MANE para la distribución de ese presupuesto. Un criterio de ellos es la complejidad de cada universidad. No es lo mismo la Universidad del Valle, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, a la Universidad del Tolima, la Universidad de la Amazonía, no tienen las mismas características. De acuerdo a su complejidad es necesario que se asigne una base presupuestal. Lo siguiente es que los costos que hay en la educación son marginales y son crecientes. Por ejemplo, el conocimiento no se queda estático, el conocimiento está avanzando, por tanto en la medida que avanzan en desarrollos tecnológicos, científicos, en investigación, tienen un costo que va creciendo y eso es importante que se tenga en cuenta, que es lo que no tenemos en este momento hoy. Y finalmente la propuesta de la MANE plantea un pago progresivo de esa deuda que ya señalaba, es de 11.3 billones de pesos. Eso es un elemento fundamental, tiene una fórmula econométrica, pues, que presupuesto general de la nación, crecimiento del PIB, índice de precios al consumidor. Nos hemos dado la tarea de plantear una propuesta de un índice de precios al consumidor y crecimiento de la demanda estudiantil. 4 variables que son 2 internas, 2 externas y que los estudiantes de economía de todo el país se han sentado a ponerle mucho énfasis al asunto para cuando estemos discutiendo con el gobierno tengamos una propuesta seria. Digamos, mire, en Colombia es posible que haya gratuidad, pero también nos han dicho es que el país no tiene plata. Y con eso nosotros tenemos 2 ejemplos muy sencillos. Uno, con la propuesta y que se aprobó de reforma tributaria, que se le disminuyó del 33% al 25% el cobro a las grandes empresas, se deja de recaudar en el Fisco Nacional 8 billones de pesos. 8, ya tenemos 8 por ahí. Y las exenciones tributarias que le hacen a multinacionales mineroenergéticas solo en el 2010 fueron de 10.3 billones de pesos. Ahí ya tenemos 18 y saldamos la deuda hace rato. Evidentemente aquí la cuestión es mucho más política y de voluntad política de los gobiernos. Así es. ¿Usted qué está estudiando, Angie? Yo soy estudiante de trabajo social. Sí. Los estudiantes ayer también salieron a protestar y hoy particularmente los de la Universidad del Valle, exigiendo el regreso sano y salvo a su casa y aquí a la universidad del docente Óscar Sierra Fitzgerald, desaparecido hace ya 40 días o más de la ciudad de Cali. Hablamos con el hermano
del profesor Óscar Sierra, y esto fue lo que nos dijo sobre la situación que se está planteando en esto con el retorno de su hermano. Don Gonzalo, ¿qué ha pasado con su hermano, las investigaciones para dar con el paradero en que han quedado? Sí, mi hermano sigue desaparecido después de casi 40 días, pero tenemos la tranquilidad de que el Gaula de la Policía Nacional ha venido realizando las investigaciones de manera muy eficiente, muy eficaz y muy acuciosamente. ¿Y por qué no lo han encontrado entonces? No sabemos, las investigaciones van adelante, no tenemos detalles por razones obvias, pero ustedes saben que ya hay un capturado y que se está buscando a otra persona que se tiene identificada. ¿Ustedes no pierden la esperanza de que él esté con vida? No, ni riesgo, no perdemos ni un minuto la esperanza, le rogamos a Dios que permita que él regrese vivo a su familia, a la Universidad del Valle, a la comunidad. ¿Qué llamado le hacen a las personas que lo tengan de pronto cautivo? Sí, les pedimos que por favor lo liberen inmediatamente, que lo regresen, que es un investigador, es un intelectual, es un docente de la universidad, que es una persona que ha dedicado toda su vida a hacer investigaciones y aportarle conocimiento a la humanidad. Él tiene maestría y doctorado en neuropsicología de la Universidad de Drexel de los Estados Unidos, de Filadelfia, y tiene otro doctorado de la Universidad de Barcelona en España. ¿Qué creen ustedes como familiares que haya pasado con él? No sabemos, es una situación extraña porque le fue hurtado su vehículo, le fue sustraído un dinero de su cuenta usando sus tarjetas, pero no sabemos qué pasa porque no hemos recibido una llamada pidiendo un rescate, haciendo alguna exigencia por su liberación. No sabemos qué pasa, es una situación bastante complicada porque no tenemos noticias de él. La situación que denuncian los familiares de Óscar Sierra, el docente de aquí de la Universidad del Valle, que fue desaparecido hace ya más de 40 días y cuyos familiares pues claman por el retorno sano y salvo a su hogar, así como los docentes de la Universidad del Valle y los estudiantes. Que regrese pronto a su hogar Óscar Sierra Fitzgerald, docente de la Universidad del Valle. Angie, usted nos daba unas cifras aquí bastante preocupantes del déficit que tiene la universidad pública. Pues en esas circunstancias a la gente que quiera estudiar en las universidades públicas le va a quedar un camino, el único será irse para el SENA. Evidentemente sí, ¿no? Pero además hay una cifra bien importante del tema de desempleo en jóvenes. Entonces, de 100 estudiantes que se gradúan del bachillerato, esto nos toca a todas las familias colombianas, solo 40 acceden a educación superior, bien sea en una universidad pública, en una privada o en un instituto técnico tecnológico. El 40. Solo 40. O sea, 40. 60 quedan ya por fuera del sistema educativo. Exacto. De esos 40, 30 van a universidades públicas. De esos 30, 15 empiezan y tienen posibilidad de graduarse. De esos 15, 7 terminan finalmente vinculados laboralmente. Entonces, haga el análisis, o hagámoslo, y que toda la ciudadanía caleña, vallecaucana también lo haga, de 100 que salieron del colegio, ¿cuántos pudieron acceder a la educación superior pública privada? ¿Cuántos últimamente quedan vinculados laboralmente? ¿Y cuántos se fueron quedando en el camino? Y todos los que no alcanzaron a ingresar a la educación superior. Eso es un problema, evidentemente, que no le compete solo a los estudiantes que estamos hoy en las universidades públicas, privadas, y que sabemos cómo funciona esto, o que en este momento nos estamos dando la tarea de estudiar muy concienzudamente cuál es el problema de la universidad pública, sino a toda la ciudadanía y a todo el país que quisiera tener a sus hijos estudiando en estas universidades, que pueden mejorar y que evidentemente, como en el 2011 tuvimos un respaldo tan amplio, eran los padres de familia en las calles, era mucha gente que no tenía un hijo en la Universidad del Valle, pero que creía y estaba totalmente de acuerdo en que privatizar la educación no es la salida. Y sobre todo la pregunta que se hace la gente, ¿y qué pasó con esos 93 estudiantes que egresaron de los colegios pero que no pudieron ingresar a las universidades y no terminaron? ¿Para dónde se van? ¿Cuál es el no futuro de ellos? Evidentemente aquí vemos mucho desempleo, porque el cordón del desempleo, pero además el empleo informal,
es el 70% de la población colombiana, de los cuales el 24% es población joven entre los 18 y los 25 años. Evidentemente aquí hay una situación bastante grave en términos de si uno no se puede formar porque el Estado no está dando la posibilidad de que mucha gente acceda a la educación superior, entonces ¿para dónde se va la gente? Y con estas cifras pírricas que ofrece el gobierno para sostener la educación superior pública, pues es muy lejana la posibilidad de que haya desarrollo, de que se forme un ambiente próspero para todos los colombianos. A mí me gustaba una frase que escuchaba alguna vez de un docente de arquitectura que decía, a cada sociedad le corresponde un modelo de educación. Si aquí vamos a ver el modelo de educación que tenemos, evidentemente la sociedad estaría condenada a no desarrollo, no avances científicos, técnicos, la industria, la agricultura, que se ha venido rezagando mucho y que las cifras lo demuestran así claramente. ¿Y con este presupuesto se podrá dar desarrollo o se podrá sacar del rezago científico y técnico a nuestro país? Con este presupuesto es inviable que eso suceda. Aquí necesitamos una inyección presupuestal suficiente y adecuada para que las universidades se estabilicen, porque se ha roto ese equilibrio que ya muchos decían precario, para que se pueda avanzar, para que haya una renovación de planta docente, formación posgradual, aumento en planta de trabajadores, funcionarios, infraestructura y demás. Evidentemente con esto no se puede hacer. Aquí lo que cabe es que todos los colombianos nos preguntemos cuál es la intención o cuál es entonces la educación que quiere Juan Manuel Santos para todas las futuras generaciones de este país, porque con esto estamos condenando al atraso a la nación. ¿El problema de la educación pública es solamente de plata, de presupuesto o de qué más es? El problema de la educación pública, lo principal es lo financiero, pero eso se traduce en otros elementos. Por ejemplo, el tema de la autonomía universitaria y es cómo se toman las decisiones en las instituciones públicas, fundamentalmente. Por ejemplo, el Consejo Superior Universitario, el órgano máximo de decisión de una universidad pública, está conformada en su mayoría por entes externos a la universidad. Entonces participa un delegado del ministerio, un delegado del gobierno, un delegado del sector productivo, un rector, unos egresados, va un trabajador con voz pero sin voto, va un estudiante, está el rector quien preside y además un representante profesoral y uno de los académicos. Termina siendo una relación muy dispar donde las comunidades académicas, o sea, los profesores, los trabajadores y los estudiantes no pueden definir en su plena autonomía, porque lo que tienen es una relación dispar con unos entes que están definiendo el rumbo de las universidades. En eso la MANE ha sido muy clara y es que se requiere de mayor democracia en las universidades para la definición de estas decisiones que son muy importantes, que las universidades sean las que definan cuáles son los programas acordes a las necesidades de la región, qué se necesita investigar, cuáles son los desarrollos, esos son los elementos. Estamos hablando con Angie Riascos, ella es la representante estudiantil en el Consejo Académico de la Universidad del Valle. Estamos tratando el tema de la grave crisis presupuestal que viven las universidades públicas. Angie, ¿y esa crisis cómo se ha reflejado aquí en nuestra Universidad del Valle, la principal universidad pública del suroccidente colombiano? ¿Cómo se ha reflejado esa crisis? Esa es una pregunta muy importante. Del presupuesto que tiene la universidad, que es alrededor de unos 350.000 millones anualmente, por lo menos para este año, para 2013, lo que tenemos es que la cuarta parte fue de recursos propios. O sea, la cuarta parte de ese presupuesto lo tuvo que conseguir la Universidad del Valle. Aquí estamos viendo imágenes de la Universidad del Valle y yo creo que estas imágenes hablan por sí solas. Evidentemente. Ya se ve mucho ventas ambulantes dentro de la universidad. Hay que decir, por ejemplo, que hoy se ha propuesto por parte de la Rectoría de la Universidad y el Consejo Superior casi que unas medidas de austeridad, cómo reducir los gastos para que lo poquito que manda el gobierno nos alcance. Y en eso lo que se propone es, por ejemplo, disminuir los programas que hay en pregrado, la oferta, y aumentar los posgrados. Así claramente lo dicen. También dicen, hay que vender los bienes inmuebles de la universidad. La universidad es dueña de los terrenos de las piscinas, un lote que había en Buga de la Universidad del Valle se propuso venderlo, gracias a la movilización de estudiantes y de profesores no se hizo así. Aquí evidentemente hay unas cifras muy graves. Y el estado de abandono que se ve en muchas zonas de la universidad también es producto de la austeridad en que se encuentra la universidad. En este momento la propuesta de austeridad se va a discutir. Frente a eso los estudiantes obviamente estamos en desacuerdo.
Lo segundo es que lo que ya empezamos a ver, y es que es fruto de esa desfinanciación que viene de los 20 años de la Ley 30. Por ejemplo, el edificio de microbiología en la Facultad de la Facultad de Ciencias de la Salud, es un edificio que tuvieron que cerrar porque se estaba cayendo y aún no llegan los 3.000 millones de pesos para renovarlo. Un dato muy importante, porque aquí las imágenes son solo del campus de Meléndez. ¿Cuál es el sistema de regionalización? O sea, la Universidad del Valle tiene sedes en todo el Valle del Cauca y en el norte del Cauca. De ahí, la planta profesoral, el 100% de los docentes son contratistas, no hay docentes nombrados. Es decir, que estos docentes no pueden estar todo el tiempo en la universidad, asesorar a los estudiantes, participar de grupos de investigación, desarrollar verdaderamente vida universitaria con los estudiantes. Y mire, en la Universidad del Valle, a diferencia de la Universidad Santiago de Cali, no se cobra parqueadero. Usted sabe que en la Universidad Santiago de Cali, la USC, hay un parqueadero privado en donde los estudiantes por colocar su carro le cobran 2.500 pesos diarios y una moto 1.500 pesos. Pero acá se hay invasión del espacio público por todo lado, habiendo muchos parqueaderos en la Universidad del Valle. Efectivamente, pero por ejemplo, a nosotros nos parecen cifras dicientes claves. Este semestre los estudiantes, por ejemplo, de ingenierías, de matemáticas, que ven cursos de cálculo, hay 7 cursos abiertos, cada uno puede tener mínimo 50 estudiantes, y uno va a la biblioteca central y pregunta ¿cuántos libros de cálculo hay? Solo hay 10. Pero pues... Aquí evidentemente se vive la desfinanciación. Por cada 30 estudiantes que tiene la Universidad del Valle hay un computador. Imagínense que esos estudiantes, muchos no tuvieran computador y se fueran a la biblioteca a buscar computador, no van a encontrar cómo sentarse 30 para un computador. ¿Cuántos docentes hay contratistas? ¿Cuántos son nombrados? La relación es dispar. ¿Ha aumentado el número de contratistas? De docentes contratistas, efectivamente. Que estamos claramente diciendo con esto que esas situaciones se evidencian en la calidad académica, a pesar de que se ha dicho que esta es una universidad la mejor para los mejores, ese eslogan ya no cabe en la Universidad del Valle. ¿Usted cree? Efectivamente. ¿El rector qué está haciendo frente a esta situación? El rector ha dicho que se ha reunido con congresistas de la República, que se ha reunido con el presidente, que ha enviado cartas a la ministra de Educación, pero la ministra de Educación le ha respondido todo igual a todo el mundo. No hay plata, o ha dicho también el día de ayer en medios de comunicación, a través de la movilización que hacía la MANE, es que este ha sido el gobierno que más dinero ha dado, pero como no le quita todo lo que le da a otras cosas, pues entonces no le queda desnudas las cifras. Evidentemente el rector ha planteado una serie de medidas muy burocráticas, si lo queremos llamar, pero no ha salido públicamente aquí a la comunidad universitaria a decirle a la gente, aquí nos falta plata, eso no lo ha hecho. Hoy, el día de hoy, teníamos un debate donde él estaba invitado, por diversas razones no pudo asistir, pero envió unos delegados de la administración, y fue claro la posición de los estudiantes en decirle a la administración que necesitamos pronunciamientos públicos por parte de él como representante legal de la universidad, donde pueda decir que la Universidad del Valle también sufre esa crisis universitaria y le exige al gobierno nacional el pago de esta deuda de 11 billones de pesos, pero además se sume a estas movilizaciones que han tenido un carácter totalmente pacífico. Aquí no hay excusa para que nos digan no me voy a movilizar con ustedes por más plata para la universidad pública. Todos queremos a la Universidad del Valle. Aquí se formaron muchos vallecaucanos ilustres que están sacando la cara por la región, en diferentes ámbitos del conocimiento, y no hay que dejarla caer. Depende únicamente de ustedes, los estudiantes que ayer marcharon junto a los profesores y a los empleados. ¿El futuro depende de ustedes únicamente la defensa de esta universidad? De ninguna manera, Raúl, y esa es una pregunta muy importante. Aquí depende de los estudiantes y de la comunidad que vivimos diariamente en la Universidad del Valle y otras universidades. Pero si no es con nuestros padres de familia al lado, si no es con nuestros hermanitos, si no es con la población colombiana que quiere en el futuro tener una universidad, no solo para esos 40 que pudieron entrar, sino para el resto de las generaciones de este país, y además que sea de calidad, bueno, que tengan todas las garantías, tiene que ser un movimiento muy
fuerte. Si en el 2011 las marchas eran bellísimas, para esta vez lo que necesitamos es que se triplique, se cuatriplique la fuerza de la gente civilizada, democráticamente, pacíficamente en las calles. Y eso es lo bonito, que sean protestas pacíficas, civilizadas, muy innovadoras como las de ayer o como las que tuvieron ustedes realizando hace 2 años, que eso se ganó el corazón del país, porque no se recurrió a la violencia y porque al fin de cuentas los violentos lo que le están haciendo es un favor al gobierno, desorganizando a la comunidad. Venga, Angie, permítame un momentico, porque es que nosotros hemos venido estando pendientes de un problema que se vive en una universidad pública privada, muy conocida aquí en el Valle del Cauca, que es la Universidad Santiago de Cali. Vamos a comunicarnos y el productor me dice si ya tenemos comunicación vía microondas con el secretario general del Sindicato de Profesores de la Universidad Santiago de Cali. Nosotros hemos hablado aquí porque el viernes pasado estaba convocada una reunión de la Junta Directiva del Sindicato de Profesores para nombrar nueva Junta Directiva. Pues luego se dieron algunas situaciones y el sindicato aplazó esta convocatoria. Vamos a comunicarnos con el profesor José Omar Salazar. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? Bien, profesor, ¿cómo está la situación de la Santiago luego del aplazamiento de la asamblea de Cipruzaca? Bueno, vamos a referirnos a ese tema que es, por cierto, escabroso. La situación está supremamente grave, porque lo que ha pasado es lo siguiente. Como tú sabes, y lo sabe también todo el profesorado y la comunidad universitaria de la Santiago, el sindicato había convocado a la Asamblea General Ordinaria para el nombramiento de junta, lo cual hizo desde el pasado mes. Pero como se dio una arremetida que ocupó pues todos los medios y todas las formas contra la directiva del sindicato actual por parte de la administración de la universidad, arremetida que se dio con carteles, con anónimos, que se dio también con una serie de panfletos, que se dio igualmente con despidos de profesores de tiempo completo, medio tiempo, dedicación exclusiva. Ante toda esta situación y que vimos la intromisión de la administración de la universidad en el ejercicio del derecho sindical, pues nos vimos precisados a suspender la asamblea. Se dictó una resolución, que fue la resolución 029, que suspendía la asamblea por falta de garantías, que se iba a realizar el día 11 de octubre, en horas de la tarde. Desde luego comunicamos esta resolución a todas la comunidad universitaria para que estuvieran enterados, y a sorpresa, ¿qué ha pasado? El señor rector ha convocado para ese día, a través de las decanaturas, a todos los docentes de la universidad afiliados al sindicato y no afiliados, diciendo que iban a hacer un almuerzo en donde iban a informar sobre la gestión y iban a hacer un balance de su gestión. Pues a pesar de que nosotros, los directivos del sindicato, no estábamos convocados al almuerzo, fuimos al almuerzo en las diferentes facultades y nos encontramos con que en ella lo que se hizo fue invitar a todos los docentes que asistieron al almuerzo a que, en aras de la democracia, en aras del derecho y la soberanía sindical, los decanos convocaban a todos los docentes a que fueran al auditorio Pedro Elías Serrano a participar a la asamblea, una asamblea que estaba suspendida, y desde luego que fueran haciendo el libre ejercicio de su libertad sindical, perdonen la redundancia, para que votaran por las planchas que ellos les estaban entregando y daban los nombres de los integrantes de las planchas. Esto lo hicieron en todas las facultades. De esa manera, entonces, respondió la universidad al libre ejercicio de la libertad sindical que estaba ejercido por el sindicato, y supuestamente dicen que se reunieron, dicen que hicieron quórum, desde luego quórum que
no es válido, que está por verse, porque allí se hizo la reunión con afiliados y no afiliados, votaron directivos y demás, y desde luego participaron todos los directivos de la universidad en una asamblea que desde luego estaba suspendida y en la cual no estuvo presente ninguno de los directivos de la junta actual del sindicato. Dada esa circunstancia, hemos tenido que acudir ante las autoridades pertinentes. Se formuló ya y está cursando la queja por la violación a la autonomía sindical, al libre derecho a elegir y ser elegido, a los convenios de la OIT y a todas las normas de derecho laboral. Se formuló la queja ante el Ministerio del Trabajo, y también hoy se cursa una denuncia penal por la violación, desde luego, al Código Penal, dado que se está violentando el derecho de asociación sindical. Ante todas estas circunstancias y a raíz de que se han iniciado nuevas movilizaciones estudiantiles en defensa de la educación pública, ¿cuál es la propuesta de Ciprusaca para enfrentar este flagelo del déficit de educación superior? Bueno, la propuesta de Ciprusaca frente al fenómeno de la educación superior es que nosotros hemos presentado y desde luego estamos sustentando que la reforma que se ha hecho por parte del Estado y que va directamente incluida frente a las universidades públicas debe demandarse, y nosotros coadyuvaremos desde luego esas acciones contra esa reforma. Y de otro lado, a nivel interno, las universidades privadas como la nuestra, la Ciprusaca, también hemos presentado propuestas muy concretas respecto de los planes curriculares, respecto de la relación de las universidades con los trabajadores a través, desde luego, de la cimentación y reforma de unos verdaderos estatutos docentes que no violen los derechos, y desde luego en todos los campos estamos interviniendo. Lo que pasa es que no hemos sido escuchados, pero estamos actuando y somos solidarios desde todo punto de vista con los estudiantes que precisamente hoy están o van a realizar, creo que en el día de mañana, una manifestación en torno a toda esta reforma educativa nacional. Profesor, muchas gracias. Para servirle, Raúl, con mucho gusto. Profesor José Omar Salazar, el secretario general de Ciprusaca, el sindicato de profesores de la Universidad Santiago de Cali, que está enfrentando pues este conflicto laboral con las directivas de la universidad encabezadas por el rector Carlos Andrés Pérez. Angie, ¿alguna opinión sobre lo que dijo el profesor? Ante toda la segunda respuesta referente a lo de las propuestas para sacar a la educación superior de crisis. Bueno, hay no solamente respaldo por parte de sectores profesorales, sino que, por ejemplo, la Federación Nacional de Profesores Universitarios, FENALPRO, ha sido por parte de su presidente, directivos, docentes, demás, participantes activos de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. La MAN evidentemente es una composición mayoritaria de estudiantes, pero ha tenido una participación de docentes en cada una de sus discusiones académicas, donde han aportado que en una nueva ley, que es lo que quiere proponer la MANE y que ya tiene unas bases, evidentemente necesitamos la visión de los docentes en términos de estatutos, cómo sería, la participación, todo. Pero no solamente ellos, sino los sindicatos de los trabajadores universitarios han tenido una participación muy importante que es de destacar. Ellos tienen, por ejemplo, un sistema de bienestar también propio, de servicio médico. Entonces, ¿cómo en una nueva ley debe quedar eso? Y qué mejor que lo digan los actores propios de las comunidades, como los docentes y los trabajadores. Y se acabó la época en que los profesores andaban por un lado, los empleados por otro y los estudiantes por otro. Ahora hay una fuerza común. Efectivamente, en este momento hemos avanzado en tener una unidad frente a esto, y es que qué mejor o qué excusa no tener para defender la educación con esta grave crisis. Por el contrario, se ha avanzado en tener espacios multiestamentarios de coordinación, de discusión, de debate, pero también se requiere de más. O sea, necesitamos aquí más profes, más trabajadores que nos aporten y que estén
todo el tiempo movilizándose a favor de un presupuesto más importante para la educación superior pública. Pero no solamente ellos, sino el pueblo colombiano en general. Esto, si no tiene más gente movilizada, más gente diciendo, sí señor Juan Manuel Santos, la educación también necesita más dinero, así como el presupuesto para defensa y sobre todo el presupuesto para el pago de la deuda externa, que es el más alto del presupuesto general. Aquí lo decíamos. Exacto. 42.3 billones de pesos destinados a pagarle a los bancos la deuda externa, eso es mucha plata. Y aquí queremos darle casi que 1 billón de pesos a las universidades, dividido de 1001 maneras, para que no nos digan que es que hoy las universidades están bien. Es evidentemente faltar a la realidad. ¿Y cuál es el presupuesto de las fuerzas militares comparado al presupuesto para la educación pública? Sería unas 19 veces más alto, porque estamos hablando como de unos 20 billones de pesos para fuerzas militares, con los 46 casi billones de pesos que son para el tema de deuda externa. O sea, en porcentajes, y es muchísimo más alto. De razón, hay una valla que no se ha podido quitar allá, esta sociedad es terca, o estos mandatarios son tercos. Hay una valla que hay en la calle Quinta con carrera 80, en toda la esquina del batallón, que dice, ingresa a la empresa con mayor futuro y más fuerte del país, ingresa al ejército. ¿Qué mensaje se le está dando a la gente? Si hay unos diálogos de paz, supuestamente que van a acabar con la guerra, ¿por qué incitan a la gente a que ingrese a las fuerzas militares? Hombre, incítelo a que ingrese a la academia, incítelo a que ingrese a institutos de investigación. Eso es lo que necesita el país, ¿no le parece a usted? Totalmente de acuerdo. El país necesita una educación superior pública fuerte, que los estudiantes o que los jóvenes que salen de los colegios sea por decisión que quieran ir a una universidad privada, no porque se habían obligado si no pudieron entrar, no porque el ICFES no les sirvió, porque la educación secundaria también tiene serias dificultades en este momento, y no porque sus familias se endeudaron y sí lo pudieron ingresar a una universidad privada. Aquí tiene que ser una opción eso, y además la educación pública universal. Y que si van a ingresar a las fuerzas militares no sea porque estén varados, porque no encuentran trabajo, porque se están muriendo de hambre, porque esa misma filosofía la están utilizando no solamente para ingresar a grupos armados legales como el ejército o la policía, sino también a grupos ilegales como los grupos paramilitares, las BACRIM, la misma guerrilla. Es decir, aquí se está dando, a raíz de todos estos olvidos estatales, una guerra entre pobres, entre hambrientos, entre zarrapastrosos, como los llamó alguna vez el vicepresidente Angelino Garzón. ¿Qué van a hacer ustedes, la MANE? Porque los vi ayer muy flojitos en la marcha, para jalonar más pueblo y vincular a la comunidad a esta defensa de la educación pública. Bueno, aquí estamos en un proceso, como dirían algunos, de acumular. Y nuevamente, como en el 2011, nos toca empezar con dificultades, evidentemente. Lo que tenemos en este momento en la tarea es enamorar a la comunidad universitaria, pero también a la ciudadanía. Tenemos la tarea de enamorarlos con nuestra propuesta, diciéndoles, mire, la gratuidad es posible por esto, diciéndoles queremos calidad, queremos educación para todos, queremos que el país tenga una educación pública fuerte que le aporte al desarrollo, que le sirva a la nación, que le sirva a la soberanía. Con eso queremos salir no solamente de los claustros universitarios, sino a las calles, a los barrios, a los distintos espacios, a presentarles una propuesta. Porque en el 2011 dijimos, si la reforma es retirada por Santos, nosotros nos comprometemos a hacer una ley. Y en eso llevamos 2 años y ya tenemos las bases para la ley. El proyecto. Ya tenemos un proyecto. Aquí queremos decirle a la ciudadanía colombiana es que cumplimos cuando empeñamos nuestra palabra. La MANE le ha cumplido el país y vamos a salir a mostrar esa propuesta que esperamos sea respaldada plenamente por el país colombiano, pero además diametralmente opuesta a lo que Santos está haciendo. Y ojalá pues los congresistas que recibieron hace 8 días el aumento de 8 millones de pesos en sus salarios mensuales, pues también se sumen a estos anhelos de los estudiantes, de los docentes y los trabajadores de fortalecer la educación pública en nuestro país. Digámosle a los televidentes, ¿a qué se pueden vincular? ¿Tienen ustedes programadas algunas actividades, marchas, organizaciones, reuniones? Bueno, para lo que resta de este mes, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil ha convocado una serie de movilizaciones, de las cuales nos quedan casi que 3. La siguiente semana
Esta semana se aprueba el presupuesto del 2014, Sí. por eso la movilización diciendo desnudatón, Santos ha dejado en cueros pues a la educación. Para la siguiente semana, cuando ya se haya aprobado ese presupuesto, que nos miraremos a ver cuál fue la voluntad de Santos frente a estos llamados de los estudiantes y de la comunidad universitaria, vamos a decirle, ¿y la plata dónde está? ¿Y dónde está la plata? Es una movilización para el día 24 de octubre, el 31 tendremos un carnaval. 24 de octubre, que es día Próximo jueves. Próximo jueves, ¿a qué horas? Desde las 8 de la mañana. ¿En dónde? Entrada vehicular Paso Ancho de la Universidad del Valle. Tendremos para el 31 de octubre, eso está por precisarse, un carnaval de disfraces y 7 de noviembre, 2 años de la tumbada de la reforma. O sea, el 24 de octubre, dentro de 8 días, a las 8 de la mañana, 8 de la en la entrada vehicular de la Universidad del Valle, aquí en la Paso Ancho, pueden venir también padres de familia, comunidad Con en general, los niños, todos los de que todos los quieran barrios, venir. hay buses a todos los barrios. Ojalá. Eso hace parte de la desfinanciación, no hay buses para todos los barrios. Angie, muchas gracias. A usted, Raúl, muchas gracias por la invitación. Estuvimos hablando con Angie Riascos, ella es la representante estudiantil en el Consejo Académico de la Universidad del Valle, que nos habló aquí con cifras en la mano sobre toda la crisis que afrontan las universidades públicas del país, crisis que hay que superar precisamente a través de estas movilizaciones pacíficas que están organizando los integrantes de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE en todo el país. Gracias, Angie. Igualmente, gracias. A ustedes, amables televidentes, los esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche. Me disculpo ante ustedes que estuvieron haciendo fila ahí en el teléfono para opinar sobre este tema, pero nos parecía muy valioso que compartiera los conocimientos con nosotros Angie Riascos, que maneja muy bien el tema de la desfinanciación de las universidades públicas. Pero la próxima semana, sí, prometo micrófono abierto para todos los televidentes. Nos vemos el próximo jueves a las 7:30 de la noche con un tema más de palpitante actualidad de nivel nacional, departamental o local. Mientras tanto, que descansen, que estén muy bien. Los saludo, Raúl Ramírez Tovar. Hasta pronto. Con el patrocinio de Hotel Posada La Buena Vida, para los amantes de la tranquilidad y la naturaleza, ubicado en Fusagasugá, a 1 hora de Bogotá, vía Cali. El clima ideal para su descanso, cómodas habitaciones, restaurante gourmet y un envidiable mirador para contemplar el embrujo de la noche. Planes para la familia y empresas. Reservaciones en el teléfono 301-340-5865. Canal Universitario presentó el anterior programa.